بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Comienzo en el nombre de Allah subhanahu wa ta'ala. Mando saludos de oraciones y paz sobre la finalidad de profetas y mensajeros Muhammad. Que la paz y la bendición de Dios siempre sea sobre él, su familia, sus compañeros y todos que lo sigan en rectitud hasta el día del juicio. Queridos hermanos y hermanas en humanidad y en fe, alhamdulillah, hoy, mashallah, tenemos nuestro imam, nuestro amado, querido hermano, alhamdulillah, Daniel Hernández, alhamdulillah, para hablar con nosotros sobre cómo entró y encontró la fe del Islam, inshallah ta'ala. Empezaremos, inshallah ta'ala, con esa pregunta, Imam Daniel, alhamdulillah. ¿Cómo llegaste, mashallah, a encontrar la fe del Islam, alhamdulillah, y cuál fue su viaje en encontrando esa fe? Assalamu alaikum, que la paz y bendición de Dios esté con todos ustedes. Alhamdulillah, primero, mi primer contacto con el Islam fue cuando no tenía interés en el Islam. Fue a través del baloncesto, viendo la NBA, y en los 90s, 93, Michael Jordan se retiró y yo comencé a buscar un nuevo jugador favorito. Entonces a mí no me gustaba buscar el jugador favorito que le gustaba a toda la gente. Me gustaba buscar un jugador que yo podía imitar. Entonces conseguí un jugador llamado Chris Jackson. Y Chris Jackson, ese mismo año, aceptó el Islam. Entonces, yo coleccionaba las tarjetas de baloncesto y las leía atrás, decía información acerca del jugador. Nació en este lugar, entró en la NBA en este año, y algunas veces decía una información adicional de la persona. Y una de las tarjetas decía que Chris Jackson aceptó el Islam y se cambió el nombre, Mahmoud Abdul Rauf. Y yo dije, ok. Y después en la tarjeta decía qué significa Mahmoud, qué significa Abdul, qué significa Rauf. Y después decía también que él hizo el peregrinaje después de aceptar el Islam, y etcétera, etcétera. Entonces yo en esos tiempos era cuando comenzamos a utilizar el Macintosh en las escuelas, que tenían las computadoras de colores, ¿verdad? La purple y verde. Entonces, cuando teníamos clases de computadora en high school, yo me cogió un poquito de tiempo en el internet y chequeaba qué es el Hajj y qué es el Islam. Y comencé a utilizar la oportunidad de printear cosas en la clase para printear cosas del Islam. No me interesaba, la única razón era por curiosidad, ¿verdad? La única razón fue curiosidad. Entonces, cuando teníamos algo que se llama study hall, que es como un tiempo libre, como el recreo, ¿verdad? Tenían un recreo y yo antes pasaba en el recreo cantando. Uno de mis amigos le daba a la mesa y el otro cantaba y hacía rap, etcétera, etcétera. Pero ya cuando como que me aburrí de ese ambiente y comencé a ir a la librería.
Y a mí nunca me gustaba leer, no tenía maestros que me inspiraron a leer. Comencé a ir a la librería y comencé a buscar del Islam, qué es el Islam, y encontré un libro que tenía versículos del Corán. Y escribí esos capítulos, los 3 últimos capítulos del Corán, lo escribí en una libreta. Y esto en el año 93, 94. Todavía no tengo interés del Islam, pero curioso porque Mahmoud Abdul Rauf, mi jugador favorito, aceptó el Islam. Printé una foto de la Kaaba y la puse en mi cuarto, no sin ser musulmán. Yo era un fanático, right? Entonces eso pero no tenía interés. Luego era difícil ver juegos de baloncesto porque no teníamos tantos canales como tenemos hoy en día. Si vivíamos en New Jersey, en Nueva York, teníamos acceso de los New Jersey Nets y New York Knicks. O si un equipo grande como Chicago o Los Ángeles o Boston jugaba, teníamos ese acceso. Pero el equipo de Mahmoud Abdul Rauf era los Denver Nuggets, no era muy popular, no tenía muchas, no ganaron mucho, entonces no tenía acceso de ver su juego. Entonces yo dije, tengo que elegir entre dos equipos. Yo sé que me crié en New Jersey, pero nací en Nueva York. Y a mí no me gustaban los New Jersey Nets. Yo dije, no, voy a coger los New York Knicks, porque New Jersey Nets, New Jersey Nets, whack, you know? No me gustan. Yo nací en Nueva York, voy a coger New York Knicks. Cogí New York Knicks. Ese año, en el 94, 95, New York Knicks fueron a las finales con Houston Rockets. Y en esos tiempos, uno de los jugadores, llamado John Starks, fue nombrado el jugador número 6 de la línea. Usted sabe que son 5 que juegan. Y él fue el jugador más avanzado, llegó al juego de estrella. Y él era mi favorito. En las finales contra Houston, él tenía la oportunidad de tirar un tiro para ganar el campeonato. Estaba los New York Knicks perdiendo por 1. Y él tiró un tiro y Hakeem Olajuwon tocó la bola y los Houston Rockets ganaron el campeonato. Desde ese día, yo le cogí un odio a Hakeem Olajuwon porque bloqueó a mi jugador favorito. ¿Ok? No estaba interesado en el Islam, no tiene nada que ver con religión, pero en esos juegos Hakeem Olajuwon demostró su carácter, su paciencia. Él no maldecía como los otros jugadores lo hacían. Él demostraba su energía y su fuerza en el juego, pacientemente, ¿verdad? Y siempre, nunca abandonó su religión y siempre tenía sus principios. Y eso también como que me dio una enseñanza del Islam en práctico. Luego, cuando pasó un tiempo, pasó el 95, 98, yo estaba envuelto yo estaba buscando un grupo para poder esforzarnos en la rehabilitación o ayudar a nuestra sociedad, ¿verdad? Porque me estaba dando cuenta de que en cada cuadra había una licorería. Entonces yo dije, ¿por qué en mi vecindad hay tanta licorería? Cuando en nuestra vecindad 90% son hispanos. ¿Por qué en mi vecindad es que están las drogas? ¿Y por qué la gente del campo viene a mi ciudad a comprar droga?
¿verdad? ¿Y quién la puso ahí? Si la persona de mi vecindad son personas trabajadoras, son personas que están mes a mes. Entonces, ¿cómo van a conseguir dinero para invertir y establecer un punto grande y tener toda la mercancía para vender esa droga y eso en, en esa vecindad? Entonces yo como que quería ser parte del cambio, ¿verdad? Entonces me envolví con un grupo que fue fundado por la simple razón de ese propósito. Pero la mayoría de la gente en el grupo estaban envueltos por diferentes motivos. Y por esa razón, yo, porque entré por los motivos buenos y sanos, rápidamente me dieron posición y estaba en rango, pero también estaban en como que en las noticias decían que este grupo es una ganga, una pandilla, y yo decía, no, yo aprendí la historia y por qué se fundó y el propósito. Entonces yo dije, no, esto no tiene nada que ver con esto, pero la mal representación de miembros que están en el grupo por respeto, por nombre, por protección. Entonces ellos son los que hacían cosas, tomaban, vendían drogas, hacían diferentes cosas y le daban al grupo un mal nombre. Entonces en el 98 hubo una situación de que entre los mismos amigos, el mismo grupo, mataron a dos de mis amigos. Yo estaban con ellos el domingo y en el lunes lo vi en la noticia. Y eso como que me desentusiasmó, me quitó el ánimo de estar envuelto y dije, si eso le pasó a ellos, me puede pasar a mí. Entonces yo dije, déjame, entonces yo lo primero que hice es que le pregunté a mi mamá, ¿a quién le pido ayuda? Y ella me dice, yo le dije, le pregunté, ¿a quién le pido ayuda? ¿Le pido ayuda a Dios, a Jesús o a María? Y mi mamá, porque tuvo experiencia y era monja y estudió psicología también, entonces ella me dice, pídele a Dios nada más. Ok. So yo le pido a Dios, le digo, Dios, tú me conoces y conoces mis necesidades mejor que yo mismo. Enséñame el camino correcto y yo no miro hacia atrás. Entonces después le pedí a Dios, pero comencé a buscar. Me acuerdo de que un poquito antes de esa oración, yo y un amigo mío de la misma pandilla, del mismo grupo, nos robamos un Corán, ¿verdad? Y ese Corán era para mi amigo. Yo me lo robé porque mi amigo lo quería leer. Entonces ese Corán se quedó en mi casa y luego cuando yo hice esa plegaria, yo hice esa súplica, entonces comencé a ir a diferentes iglesias a coger Biblia, conseguí como 6 Biblias y después me acordé que tenía el Corán en la casa y comencé a abrir y a buscar inspiración de la escritura. ¿Por qué? Porque perdí la confianza en el ser humano. Yo dije, el ser humano, si tú cometes un error, lo utiliza en tu contra, ¿verdad? Entonces yo no confiaba en el ser humano. Confiaba en mis padres, pero yo estaba en una etapa que pensaba que ellos no me podían ayudar. Y eso es lo que muchos jóvenes piensan, que los padres no saben lo que están hablando, no entienden la situación contemporánea, etcétera, etcétera. Entonces yo comencé a buscar. Lo primero que leí fue el primer capítulo del Corán, que dice en el nombre de Dios, el clemente misericordioso, ¿verdad? El capítulo número 1. Y
cuando llegué al versículo, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, a ti solo te imploramos, a ti solo te pedimos ayuda. Yo dije, eso es lo que voy a hacer. Voy a adorar a Dios solamente y a Él solamente le voy a pedir ayuda. Entonces así estuve un tiempo que solamente dependía de Dios. Eso es todo. Entonces continué la lectura. Dice el otro versículo, Ihdina siratal mustaqim, enséñanos el camino correcto. Cuando leí la explicación de ese versículo, dice, primero tiene que buscar el camino y es difícil. Después de buscar el camino y encontrarlo, el segundo paso es difícil también, que es aceptar, ¿verdad? Aceptar el camino. Después de aceptar el camino, el tercer paso es difícil también, mantenerte en el camino. Entonces yo dije, yo voy a aceptar el camino y hice una promesa. Y yo digo que como una de las únicas promesas en esos tiempos que cumplí con Dios, que dije, si me enseña el camino, no miro hacia atrás. Y comencé a abandonar las cosas hasta que no eran claras, no eran simplemente ilícitas o permitidas, pero algunas cosas que no eran claras. Para abandonar la duda, comencé a abandonar hasta las amistades y todo para encontrarme a mí mismo, ¿verdad? Para encontrarme a mí mismo, cuál es mi propósito en la vida, cuál es mi propósito ante Dios, cuál es mi propósito ante mi familia y para encontrarme a mí mismo, para poder servir de mejor forma. Entonces tuve 9 meses leyendo el Corán y encontré cierto versículo. Encontré un versículo en cuando yo estaba pensando que Dios nunca me iba a perdonar de los pecados que hice anteriormente. Entonces Dios dice en el último capítulo del capítulo número 2, el último versículo del capítulo número 2, que dice, La yukallifullahu nafsan illa wusa'aha, laha ma kasabat wa alayha ma iktasabat. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Dice, Dios no le pone una carga al ser humano más que la que pueda cargar. Para la persona la recompensa por su esfuerzo y también pierde la recompensa por lo que no hizo, ¿verdad? Entonces hay una plegaria, oh Dios, no nos dejes caer si nos olvidamos o pecamos. Oh Dios, no ponga sobre nosotros una carga más que la que podemos cargar. Oh Dios, no ponga sobre nosotros una carga como le pusiste a nuestros antepasados. Oh Dios, perdónanos, acepte nuestro arrepentimiento, ten misericordia sobre nosotros y bendícenos con la victoria sobre los que te rechazan. Entonces, cuando leía ese versículo, comencé a leer ese versículo diariamente para darme la asegurancia de que Dios me puede perdonar, de que Dios no me va a tomar en cuenta por mi inhabilidad. Y continué leyendo el Corán, llegué al versículo del ayuno y cuando aprendí del ayuno en el Islam, del ayuno desde el alba hasta la caída del sol, yo dije, voy a ayunar, pero no voy a comer hasta que sienta el dolor y el dolor que sienten los pobres. Cuando yo siento un dolor y que no lo puedo aguantar, entonces voy a comer. Yo ayunaba hasta después de la caída del sol, hasta el Isha. Yo hasta la última oración, ¿verdad? Entonces, yo cuando estaba ayunando, ese ayuno, el abandonar la comida, la bebida,
las relaciones íntimas, abandonar todo esto me dio una fuerza interna que me ayudó a abandonar el alcohol, me ayudó a abandonar el cigarrillo, me ayudó a abandonar las palabras en vano, me ayudó a rehabilitar a mi carácter. Yo dije, si yo puedo abandonar las necesidades, ¿por qué no puedo abandonar lo innecesario? Entonces así el ayuno me dio en una época en cual yo pensaba, no tenía confianza en mí mismo, que yo no sabía si me iba a morir hoy o si iba para la cárcel hoy o si me iba a coger una enfermedad hoy. Entonces, toda esa duda, el Corán me dio esa fuerza interna a través de la adoración. Luego leí un versículo acerca de la oración. Ya el del ayuno, el del perdón de Dios y la oración. En la oración leí un versículo que dice en el Corán fajri kana mashhuda. En el capítulo 17, Dios dice verdaderamente el Corán, la lectura del Corán en la madrugada es es atestificada por los ángeles. Los ángeles están presentes cuando uno lee el Corán en la mañana. Entonces yo no era musulmán, comencé a despertarme en la madrugada cuando mis padres y mi familia estaba durmiendo. Yo lo que quería era leer el Corán en secreto, ¿verdad? No porque ellos están de acuerdo, no, quería en secreto para hacerlo simplemente para complacer a Dios, no que nadie me viera. Entonces comencé a hacer eso todas las noches leía el Corán y después me tiraba en el suelo a rezar sin saber cómo rezar. Y ese sacrificio del sueño me dio la gasolina para el día siguiente. Entonces entonces comencé a leía como una hora. Después comencé a examinarme, decía, ¿de qué versículo me acuerdo hoy? Y cuando no me acordaba, me enojaba conmigo mismo. Entonces después me aseguraba de que el versículo que leía en la mañana, en la noche yo me acordaba cuál era. Entonces después, ya me acordé. Después me decía yo mismo, una batalla interna. Después me decía, me acuerdo del versículo. ¿Lo apliqué? No. ¿Por qué no? ¿Verdad? Entonces leí un versículo de la caridad y cogí la mayoría de mi ropa y la eché en bolsa y se la regalé a los desamparados. Mi mamá me dice, ¿estás loco? Y yo, sí, estoy loco. Porque yo dije, yo tenía solamente ropa de una marca, ¿verdad? De un nombre. Entonces yo dije, yo tengo una curiosidad que quiero ver a los desamparados vistiendo bien. Yo quiero que estén vistiendo bien. Entonces, habían camisas y pantalones de 150 pesos y yo dije, lo eché en bolsa negra, lo llevé al shelter, al lugar donde se quedan los desamparados. Toqué el timbre y me fui, corrí para que nadie me viera, lo dejé en la entrada, y honestamente me dio también alimento espiritual porque sacrifiqué lo que me traía placer y satisfacción anteriormente, que era la ropa, los tenis, las botas, todo esa la moda, ¿verdad? La moda, sacrifiqué la moda por el prójimo. ¿Por qué? Porque leí que el profeta dijo,
que tú no tienes fe completa hasta que no quieras para el prójimo lo que quiere para ti mismo. Entonces eso no viene sin sacrificio. Entonces la jornada del Corán tomó 9 meses y en 9 meses yo dije, yo soy musulmán. Yo creo en todo lo que está en el Corán y en la autenticidad del Corán. Entonces la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué el Corán? ¿Por qué no la Biblia, Viejo Testamento, Nuevo Testamento? ¿Por qué el Corán? Cuando yo estaba leyendo la Biblia, estaba leyendo, y con todo respeto a toda persona que tiene la Biblia, que es cristiana o judía, ¿verdad? Cuando estaba leyendo la Biblia, una de la versión que estaba leyendo primero era la nueva revisada. La nueva revisada, en la introducción, estaba criticando a la de Rey King James. Y yo dije, ¿por qué una Biblia está criticando a la otra Biblia? Entonces yo dije, no, eso es esfuerzo del ser humano, no de Dios. Después tenía otra Biblia, ¿verdad? La King James Version, y la comparé con la Biblia católica. Entonces la Biblia King James tiene como 64 libros y la católica tiene como 74, algo así. O sea, que yo dije, ¿y quién le quita y quién le pone? ¿Y por qué tiene menos libros que otra? Etcétera, etcétera. Pero cuando leí la introducción del Corán, que dice que el Corán, el único autor es Dios, y el Corán ni una letra ni una vocal se ha cambiado, y el Corán ha sido preservado por más de 1400 años, y el Corán millones de personas lo han memorizado, y el Corán habla acerca del mensaje de todos los profetas. Básicamente el Corán viene a traernos para atrás hacia el camino de todos los profetas. Entonces eso como que me dio una paz, una tranquilidad, una certeza, porque es importante tener certeza para cuando lleguemos al día de juicio, llegamos al día de juicio con certeza de que hicimos bien, porque Dios nos dio la mente, el cuerpo, las habilidades. Entonces esa es mi jornada en breve de cómo abracé el Islam. No anuncié el Islam porque no quise no quise que la gente me viera. ¿Entiendes? Entonces esa es mi jornada hacia el Islam. Yo acepté el Islam hace 20 años, en el 1999, y gracias a Dios me traigo una paz, una tranquilidad, y para mí, para mi familia. Mashallah, mashallah, mashallah. Una pregunta. Ayer me llegó una pregunta, alhamdulillah, como ya empezaste a hablar un poquito de tu viaje y el cristianismo y el islam. Y la pregunta que llegó ayer fue que, oh, subhanallah, fue por qué, espérate, que me entró en una llamada. ¿Por qué tú crees, o en tu conocimiento, si nos puede decir, por qué es que los cristianos niegan al profeta Muhammad y no lo aceptan? So, llegó esta pregunta ayer y dije, pues, si vamos a tener esto ahí, te la preguntará. Mashallah, como mashallah, tu mamá era monja y estudiaste el cristianismo, igualmente ahora es musulmán, inshallah, que al mundo puede ayudar con esa preguntita. Una de las razones de que el cristiano no cree en Mohammed muchas veces porque no se ha enseñado acerca de Mohammed. También porque políticamente, históricamente, siempre ha habido una mal representación
del Islam y de Mohammed por la circunstancia histórica, ¿verdad? Cuando hubieron las conquistas, ¿verdad? No todos los conquistadores eran cristianos, pero ellos no representaban a todos los cristianos, ¿verdad? Entonces había ese conflicto histórico, pero nosotros no juzgamos por estos conflictos históricos, sino que juzgamos por la base. ¿Qué es el Islam? ¿Quién es Mohammed? ¿Qué enseñó Mohammed? ¿Verdad? Porque las situaciones históricas cambian, ¿verdad? Entonces, lo que sucede es que en la Biblia hay mención de Mohammed. Y si le pregunta a personas, no pueden interpretar ese versículo. Por ejemplo, si miramos la historia, cuando Dios dice en Deuteronomio, Dios dice, y Dios hablará en Sinaí, que es a Moisés, se levantará en Seir, que es donde Jesús dio su primer sermón, en el Monte de los Olivos, ¿verdad? Y después dice, y su luz resplandiendo en Parán. ¿Ok? Entonces la pregunta es, ¿dónde es Parán? Si miramos la historia de Abraham, Parán es el lugar donde habitó Hagar e Ismael cuando Dios le ordenó a Abraham que llevara a Hagar y a Ismael hacia el desierto. Ok, entonces en Parán fue donde habitó Ismael. En otro versículo de la Biblia dice, y Ismael y los príncipes de Arabia. ¿Ok? Entonces, esto se menciona en el Viejo Testamento, ¿verdad? Entonces, en otro versículo, en el libro de Isaías, capítulo 42, versículo 1 al 11, habla de un profeta que viene para los gentiles. Y hay muchas personas que dicen, no, eso habla de Jesús. Bueno, cuando a Jesús se le preguntó, oh profeta, oh Jesús, tú eres el profeta para la humanidad. Él dice, no, yo solamente fui enviado para las ovejas perdidas de Israel. ¿Ok? Entonces, ¿quién es este profeta que fue enviado para los gentiles? Entonces Dios dice, y que las valles de Parán alcen sus voces. Ok, soy Ismael, que es el hijo de Hagar, que es egipcia, árabe, habitó en Parán, y Ismael es conocido como el padre de los árabes. Entonces Dios dice que las valles de Parán, que son habitadas por Kedar. ¿Quién es Kedar? El segundo hijo de Ismael. ¿Ok? Entonces Kedar, después dice, en esa sección dice, y cántale a tu Señor una nueva canción. Nosotros entendemos eso, que habla de un profeta que viene de Parán, descendiente de Ismael, de Kedar, una nueva canción. Nosotros
Ismael, padre de los árabes, Kedar, hijo de Ismael, Parán, el lugar donde está la casa que se llama Daca, que también está en los Salmos, ¿ok? Que es Mecca. Entonces, ¿cuál es esta nueva canción? Nosotros decimos es el Corán. Mashallah. Entonces, con mente abierta uno puede investigar y decir por qué no se nos ha enseñado esta parte de historia. Muchas veces cuando se menciona Ismael, se menciona el versículo de que Ismael, su mano contra todos y las manos de todos contra él. ¿Verdad? Entonces la gente dice, por eso es que todo el mundo está en contra de los árabes, porque lo dice en la Biblia. Pero en la página anterior, cuando Dios le dice a Abraham que deje a Ismael y a su madre en el desierto, Dios le prometió, le dice, y yo haré de tu hijo una buena nación. ¿Ok? So Dios dice, yo haré de él una buena nación, y en la otra página, tu mano contra todo y la mano de todo contra él. ¿Verdad? Como que hay una contradicción. Pero la persona que busca honestamente encuentra de que Mohammed, también otro versículo, Mohammed, que históricamente es conocido por musulmán y no musulmán, como el profeta analfabeto que no sabe leer ni escribir. En el libro de Isaías dice, y el libro se le dará a una persona que no sabe leer, y se le dirá lee, y él dirá no sé leer. ¿Ok? Entonces nosotros decimos, eso es Mohammed. Dios le dice lee, y él dijo no sé leer. Y finalmente en el libro de las canciones de Salomón, de Salomé, dice en el capítulo 15, creo que 15, dice, ahí menciona en hebreo el nombre Mohammed. Ok, lo que sucede es que sacaron ese nombre. Ok, el nombre Mohammed, Dios dice en el Corán, en el preservado Corán, que el nombre Mohammed está en las escrituras. Right? Cuando Jesús dice, وَإِذْ قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ. Allah dice que cuando Jesús, el hijo de María, el Mesías, dice, oh hijos de Israel, yo soy un mensajero sobre vosotros, ¿verdad? Y vine confirmando lo que tienen en sus manos, la Torá, y vine a darles las buenas nuevas de un profeta que viene después de mí, llamado Ahmed. ¿Ok? Entonces, el Mohammed fue mencionado en la Biblia. Lo que sucede es que también sabemos que históricamente la población en general no tenía acceso a la escritura. La escritura solamente se dictaba. Entonces, si vemos hoy en día, ¿quién tiene el hábito de leer diariamente la escritura? Algunas veces pensamos que solamente es ir a la congregación una vez en la semana, arrepentirnos, escuchar algunos versos y después toda la semana cometer pecado. Entonces, el Islam nos acuerda a la lectura diaria del Corán a través de las 5 oraciones diarias. ¿Por qué es importante? Porque uno no sabe si uno va a llegar al próximo domingo. Uno puede morir antes. Entonces, para estar seguro,
uno es responsable diariamente estar en la oración. Y cada oración sirve de purificación de los pecados. Entonces, eso es lo que yo pienso, que históricamente, porque cambiaron las escrituras y el credo que fue establecido en el concilio de Nicea en los años 300 años después de Jesús, ¿verdad? Eso es lo que se predica hoy en día en las iglesias, etcétera, etcétera. Con todo respeto, eso para conocimiento. Claro. Les aconsejo de que lean la Biblia sin perjuicio y que lean el Corán sin perjuicio y que le pidan a Dios que los encamine hacia lo que le complace mejor a él. Inshallah. Mashallah. Y como a lo mejor tenemos gente que es su primera vez que están escuchando a un musulmán hablar o sobre la fe del Islam, Jesucristo y María tienen una posición en la fe del Islam, y si la tienen, ¿cuál es esa posición? ¿Todavía los musulmanes se conectan a Jesús y María, aman a Jesús y María o no? No, el musulmán no puede ser musulmán si no cree en Jesús. En el segundo capítulo más grande del Corán es el tercer capítulo. Y en ese capítulo es dedicado completa a la familia de Jesús y María. So comienza con la historia de la mamá de María. Cuando dice, cuando la esposa de Imran, porque el capítulo es Imran, el tercer capítulo del Corán, cuando la esposa de Imran quedó embarazada, dice, oh Señor, primero que nada, ella no podía tener hijos. ¿Ok? Ella vio como un pajarito alimentaba a otro pajarito. Y ella dijo, oh Dios, bendíceme con un hijo, ¿verdad? Para poder, para que sea, para dedicarlo en tu servicio. Ella quedó embarazada y después hizo una plegaria, oh Dios, acepta lo que tengo en mi vientre y lo dedico para tu servicio y para el cuidado de tu lugar de adoración. Entonces ella pensaba que iba a tener un hijo, pero lo que sucedió es que tuvo una hija. Y ella dijo, el hijo no es como la hija. Entonces después la nombraron María y ella la dedicó hacia la adoración de Dios y hacia a la adoración. Y ella fue puesta en el cuidado de Zacarías. Y después, a través de María y la provisión que Dios le dio a María y la devoción de María a Zacarías también, que estaba que estaba en alta edad y su esposa tampoco podía tener hijos, vio que sus seguidores no estaban cumpliendo con la ley de Dios y él necesitaba a alguien que tomara liderazgo de este mensaje. Y cuando vio a María con provisión de diferentes épocas, ella, o Temporadas. temporadas, él le pidió a Dios, Dios, te pido un hijo porque yo pienso que mi gente no van a seguir tus mandatos. Y Dios le respondió. Entonces ahí cuando Dios le respondió a Zacarías, Dios le dio un hijo. Y Zacarías también estaba rezando, ¿verdad? Cuando le dio el hijo, el ángel le dice a Zacarías, y tu hijo tendrá el nombre Yahya. Ahora, si le preguntas a muchos musulmanes, ¿qué significa Yahya?
no saben. Dice, oh, John, Juan. No, no. ¿Qué significa en árabe Yahya? Yahya significa al que le da vida, ¿verdad? Yahya fue el primero que se le dio vida con fe en Jesús. Y su único propósito es dar la buena nueva de la venida de Jesús. Entonces, eso es lo que significa el nombre Yahya. ¿Ok? Entonces, Yahya es Juan el Bautista. Y después Juan el Bautista dio el anuncio de la segunda venida, de la venida de Jesús. Cuando Jesús nació, también están los milagros de Jesús. Número 1, habló en la infancia. Número 2, curó a los ciegos, a los leprosos, dio vida al muerto, ¿verdad? Y todo por la voluntad de Dios. Y él vino a llamar hacia la unicidad de Dios, hacia la adoración de Dios y anunciar de su segunda venida y anunciar también que después de él viene un profeta, ¿verdad? Entonces, en el Islam creemos en que la Virgen María dio a luz a Jesús como madre sin padre, ¿verdad? Sin esposo. Y Dios nos enseña que la comparación de Jesús es como la comparación de Adán. Jesús nació con madre y sin padre. Y Adán nació sin padre y sin madre. Y Eva nació de Adán sin madre. Entonces, eso nos enseña la habilidad de Dios. ¿Verdad? Que si nosotros vamos a tomar a alguien como hijo de Dios literalmente, debería ser Adán. ¿Verdad? Pero Dios nos envió a Jesús con un mensaje espiritual para confirmar el mensaje de Moisés y para anunciar la venida de Mohammed. Y Dios lo protegió y lo elevó al cielo, preparándolo para su segunda venida. ¿Ok? Entonces el musulmán no puede ser un musulmán si no cree en Jesús. Jesús es un profeta, mensajero. El Mesías quiere decir el Mesías, el que toca y cura, ¿verdad? Entonces el musulmán no puede ser musulmán si no cree en Jesús, en María, en Juan el Bautista, en Zacarías y en todos los profetas. Mashallah. Mencionaste, tengo dos preguntas más. Mencionaste que en muchas circunstancias la gente le dan a un grupo un mal nombre y una mala asociación con lo malo, por tu experiencia cuando te uniste al grupo ese, ¿verdad? Sobre el carácter de un musulmán. ¿Son gente de odio? ¿Son gente que le quieren hacer daño a la gente? Porque esto es la imagen que ya mucho en el mundo le dan a los musulmanes y a la fe del Islam, inshallah ta'ala. So, ¿cuál es el carácter verdadero del musulmán y el papel verdadero del musulmán aquí en esta vida? Bueno, yo pienso que cuando ponemos la pesa, ¿verdad? Para la balanza, para pesar, que usualmente cogemos a la religión y la juzgamos de acuerdo a las acciones de las personas en la religión. Tenemos que cambiar la metodología y aprender qué es la religión, qué es el Islam, de fuentes islámicas, no qué es el Islam de alguien que no le gusta el Islam. No, qué es el Islam del Islam, ¿verdad? Y sin perjuicio. Luego, uno toma ese conocimiento
y pone a los musulmanes en la balanza. ¿Verdad? No todo musulmán que nace musulmán se entrega a la voluntad de Dios. No quiere decir que no son musulmanes, tienen nombre musulmán, aparentan que son de diferentes países musulmanes, ¿verdad? Pero muchas veces, algunas veces en práctica, no practican la religión. Algunas veces mienten, algunas veces en su venta le hacen trampa a los que compran de ellos. Algunas veces, no estoy generalizando, porque también hay muchos musulmanes que viven por los principios del Islam. Entonces también hay musulmanes que dicen, el Islam nos llamó hacia la defensa y matar a todos no musulmanes. No, miramos en el Corán, la ikraha fid din, no hay coerción en la religión, nadie puede forzar a nadie, ¿verdad? También en el Corán dice, quien mate a una persona inocente es igual que si mata a la humanidad. Entonces ahora, si hay personas que dicen que en el nombre del Islam matan a personas inocentes, uno mira qué dice el Corán dice lo contrario, entonces esa persona no representa a los 2 billones de musulmanes en el mundo. Entonces mi consejo es el conocimiento, ¿verdad? El conocimiento del Islam. Y otro punto. El Corán fue revelado en un periodo de 23 años. ¿Ok? Si el Islam es una religión que se expandió acerca de la espada, ¿por qué tomó 15 años para que Dios le diera permiso a los musulmanes a que se defendieran? 15 años, los sacaron de la Meca, los mataron, los abusaron, les cogieron la propiedad. 15 años después, Dios le dio el permiso que se defendieran. Entonces, 15 años de 23, no hubo guerra, no hubo enfrentamiento. Entonces, uno tiene que aprender de la historia, aprender del Corán, aprender. Si uno ve un versículo del Corán que no suena, que no entiendes, busca en el internet explicación de este versículo. O nos puede preguntar, ¿qué significa este versículo? ¿Cuál es la historia de este versículo? ¿Para quién se reveló este versículo? ¿Verdad? Hay un versículo que dice, y mátalo donde quiera que lo encuentre, ¿verdad? La historia de este versículo, vamos a poner las cosas en contexto. Tenemos una ciudad y tenemos varios grupos que tienen la responsabilidad de mantener la seguridad de esta ciudad. Y uno de esos grupos traicionó y puso a la ciudad en peligro. ¿Cuál es la consecuencia para esos que traicionaron? Ese versículo habla de específicas personas que traicionaron a la ciudad de Medina. No es a todo no musulmán, pero algunas veces los medios de comunicación toman ese verso y lo ponen en la portada, en el principio del periódico, y todo el mundo se asusta, ¿verdad? Entonces es importante entender el contexto también del Corán y las historias. Mashallah. Barakallahu fik, hermano, por esa explicación. La última pregunta, inshallah, que ya estamos llegando cerca a la hora.
Nada más para clarificar, mencionaste en tu historia que abandonaste a tus amistades. Y ahora, ¿cómo es tu relación con ellos? ¿Todavía eres amistades con ellos o la Ujú. abandonaste por medio de fe? ¿No tienes ninguna relación con ellos? ¿Cómo es eso ahora? No, ahora todavía tenemos una relación así de Facebook. Si alguien tiene una noticia y lo ponen, uno comparte y todo. Entonces tenemos una relación mutua, así que nos saludamos, estamos pendientes de nuestro esfuerzo. Gracias a Dios por la tecnología que nos mantenió conectados. Y ahora yo digo que ellos han visto la consistencia de mis estudios, de mi dedicación, de mi modo de vida, de ser un padre, tener hijos, el balance, ¿verdad? Y siempre, algunas veces me mandan mensajes privados, me dicen, pero ¿por qué tú siempre estás tranquilo, contento? Y sabes que hay personas que un día sonríen en el Facebook y mañana están llorando, y ¿verdad? Y diferentes, y yo sé que hay tragedias, hay dificultades, y yo digo, yo me mantengo por la oración. Mm. La oración diaria me ayuda a mantener la estabilidad. Entonces ellos han visto y están ahora bien contentos de mi vida, bien contentos porque ellos ven cualquier triunfo o éxito mío como parte de ellos, porque somos amistades de la misma ciudad, etcétera, etcétera. Entonces hay un amor mutuo, pero a la misma vez yo no pongo mi persona, mi familia, mis esfuerzos en riesgo en nombre de mantener una relación, ¿verdad? Uno tiene que ser balanceado, porque algunas veces uno dice, déjame tratar de salvar a mi amigo, y después uno se hunde. You know, yo algunas veces decía, voy a saludar a fulano, y dije, no, voy y saludo, y viene la policía, nos lleva a todos, y yo por estar acompañado con ellos, caigo en la prisión, y yo digo, no, yo tengo mucho por lo que vivir. Yo los saludo así, mira, y así, porque uno no sabe quién tiene qué y quién hizo qué. Exacto. Y entonces yo digo, no voy a coger riesgo. Entonces por eso ha precavido, pero siempre lo ha mantenido a mi gente en plegaria. Yo digo que como latino musulmán, el éxito de cualquier latino es nuestro éxito. Entonces, por eso yo digo que mi esfuerzo de mis estudios, el mantener a mi familia, el mantener a mis hijos, gracias a Dios, tengo cuatro hijos, tengo una hija y tres hijos, y dos están en la universidad. Es una bendición, ¿verdad? Entonces, una bendición de Dios de que ellos van a ser contribuyentes de la sociedad. Entonces, eso es parte del esfuerzo de alimentar y mejorar la salud de la sociedad, ¿verdad? Eso es lo que tenemos en nuestro alcance de que yo puedo hacer. Entonces, por ese método, en el Corán lo dice, no es decir, no hacer, abandonar a la gente y eso es todo, no, pero Dios dice, sálvate a ti mismo primero, después a tu familia, ¿verdad? Y después balancea y miramos el ejemplo del profeta Mohammed. Él dividía su tiempo en tres. Número uno, para su Señor, ¿verdad? Número dos, para su familia. Número tres,
se divide en dos. Mitad para él mismo y la otra mitad para la gente. Quiere decir, de mitad de uno era para la gente. Y con todo eso vemos tanto historia, tanto esfuerzo, pero así él dividía su tiempo, como está describido en las narraciones del profeta Muhammad. Entonces, ese es el modelo del musulmán, un modelo de balance, ¿verdad? Hay personas que tienen que estar en el medio de los problemas, de las demostraciones. Hay personas que deben de estar envueltos en la alimentación de los pobres, cuando hay tragedia, ¿verdad? Cada uno tiene su papel, ¿verdad? Entonces el ser humano tiene que buscar cuál es mi papel y cómo lo juego bien, ¿verdad? Y eso es todo. Entonces cada uno, jugando su papel individual, contribuye a la causa humana. Entonces eso es el Islam. Mashallah. Mashallah, hermano Daniel, mashallah, Imam Daniel Hernández. Te damos las gracias por estar con nosotros hoy, inshallah ta'ala. Ya llegamos a la hora, inshallah ta'ala. Para la gente que están presente con nosotros, como ven abajo, en el screen por abajo, si tienen cualquier pregunta, nos pueden llamar 24/7 al 1877 Y-Islam o hasta desde México en el número 01800 681 8176, y si opriman el número 2, siempre va a haber una persona que habla hispanohablante que te puede contestar las preguntas. También nos puede visitar en la página de Facebook Porque Islam, o visitarnos en la página de web porqueislam.org, inshallah ta'ala, y estamos aquí para ayudarle con cualquier pregunta que tengan. Inshallah ta'ala, que Dios me lo bendiga a todos y que la paz y la bendición de Dios esté con todos ustedes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam.